Hola. Continuando con el capítulo 5 del libro de Grondán sobre las metafísicas en la Edad Media, en esta oportunidad vamos a tratar sobre los filósofos musulmanes Avicena y Averroes, que no son los únicos importantes, pero son los más importantes sin duda. Eh, bueno, en este epígrafe con el que comienza el apartado, se nos dice que Avicena es el primer autor que presenta un verdadero sistema de metafísica. Esto vale para la Edad Media. De alguna manera, Aristóteles mismo ya nos presenta un sistema de metafísica con algunas ambigüedades, algunas incoherencias, pero no podemos considerar que sea el primero Avicena de toda la historia, sino más bien de la Edad Media. Para la historia de la metafísica, Avicena, que vivió entre los siglos X y XI, es un autor muy importante, una figura muy importante, ya vamos a ver por qué. Era persa de origen, aunque redactó la mayoría de sus escritos en árabe, y fue sobre todo un gran médico, Avicena. Dejó un tratado, un canon de la medicina que fue realmente toda una autoridad en su tiempo y hasta mucho después, en toda la Edad Media y hasta incluso entrada a la modernidad. Incluso en la metafísica de Avicena, dice Grondán, que en realidad él le llamaba filosofía primera como Aristóteles, o esta expresión en árabe, que no sé cómo se pronunciará, ilm al-ilahiyya, que significa ciencia divina, o por lo menos así se tradujo al latín en el siglo XII. No le llamaba metafísica, ya vemos que metafísica es un término que no aparece hasta el siglo XII con Jacobo de Venecia. Entonces, siempre que hablemos de la metafísica de Avicena, como cuando hablamos de la metafísica de los autores anteriores, todavía no estamos hablando de un término que él o que ellos emplearan realmente. Bueno, Avicena entonces es sobre todo un médico y la ciencia divina, su metafísica entre comillas, también se presenta como una terapéutica del espíritu, una medicina del espíritu. La metafísica de Avicena, además, los escritos metafísicos de Avicena se encuentran al final de un tratado monumental que se llamó Kitab al-Shifa, o Libro de la Curación. Por eso es que el título del apartado es La metafísica del Shifa, la metafísica de la curación sería. Bien. Eh, es una especie de enciclopedia este libro de unas 5.000 páginas. Y en la última sección tiene una primera parte dedicada a la lógica, una segunda dedicada a la física, una tercera a las matemáticas y la cuarta sería la correspondiente a la ciencia divina o filosofía primera. Esta subdivisión es muy aristotélica ya en sí misma, ¿no? Lógica, física, matemática y metafísica. Bueno, acá nos comenta Grondin que existen otras dos versiones de la metafísica de Avicena en otros libros. Acá fíjense que hay una errata, existen otras dos versiones, no dos versiones, sino tres. El libro de la salud y el libro de la ciencia, pero la más conocida y la que realmente hizo escuela en la Edad Media fue Kitab al-Shifa, el libro de la curación, que fue traducida del latín en Toledo en el siglo XII ya. Y Avicena, como Averroes, no solamente fue importante por introducir a Aristóteles, volver a introducir en Occidente la metafísica de Aristóteles, sino porque fueron ambos intérpretes y filósofos en sí mismos, y su obra llamó la atención incluso antes que la de Aristóteles. Es decir, ellos eran los intermediarios, pero se prestó mucha más atención a lo que ellos mismos decían antes que a Aristóteles. Entonces, por eso, bueno, escribe aquí Grondán lo que escribe, y aquí nos empieza a hablar sobre la figura de Avicena.
habría un relato autobiográfico en una biografía escrita por este discípulo Sawayani, que se publicaba como introducción a la obra de Avicena en latín, en la Edad Media. Y en ese relato autobiográfico, Avicena narra que él habría leído y releído hasta 40 veces la Metafísica de Aristóteles, hasta sabérsela de memoria, pero sin comprenderla. Y que solo cuando encontró, por azar, el comentario a la Metafísica de Aristóteles escrito por Al-Farabi, un filósofo árabe muy anterior, entre los siglos 9 y 10, dice que lo empezó a entender de golpe. No se sabe por qué es lo que le proporcionó, la clave interpretativa que le proporcionó Al-Farabi, pero bueno, de repente lo empezó a entender y empezó a dar limosnas, dice, a hacer caridad. Bueno, no se encuentra muy bien la relación entre una cosa y otra, dice Grondin, pero la anécdota así lo cuenta. La metafísica de Avicena es profundamente original y se encuentra inspirada en Aristóteles, en Al-Farabi, en esta clave interpretativa que le proporcionó Al-Farabi, que no sabemos cuál es, y también, como vamos a ver, en el neoplatonismo, lo cual, dice Grondin, no ha de sorprender demasiado porque la obra de Aristóteles era por aquel entonces vista a través del prisma de un cierto neoplatonismo. Incluso, como aclara esta nota 37, circulaba una obra atribuida en ese momento a Aristóteles, el Liber de Causis, que en realidad había sido escrito por un autor musulmán, inspirado en un neoplatónico, Proclo, un neoplatónico del siglo V, que había escrito los elementos de teología que un poco están en la base de este Liber de Causis. Un libro que estuvo entre los más comentados de la Edad Media, ¿no? Y marcó entonces profundamente la recepción de Aristóteles. Además que, como ya sabemos, por San Agustín, por ejemplo, por Agustín de Hipona, ya la Edad Media venía pensando en términos neoplatónicos, venía siendo la metafísica en boga en aquellos momentos, hasta que reaparece Aristóteles de la mano de estos filósofos árabes. Bueno, aquí en la página 154 se plantea un resumen muy apretado de lo que después se va a desarrollar, así que no hay que romperse mucho la cabeza con lo que dice aquí Grondin. Dice, aunque Avicena mismo se remite sobre todo al Istagirita, a Aristóteles, defiende efectivamente la idea de una emanación eterna, de inspiración neoplatónica, de nuestro mundo, a partir de un ser necesario, que ya vamos a ver cómo lo interpreta él, cómo lo concibe. Pero también la idea según la cual la primera emanación del primer principio, es decir, la segunda hipóstasis, es una inteligencia que existe separada. Ideas ambas que no son quizá muy aristotélicas, para nada, ni tampoco demasiado coránicas, como los críticos árabes de Avicena se encargarán de señalar. Y Averroes, como vamos a ver, impugnará, por su parte, la lectura aviceniana de Aristóteles. Averroes va a ser un intérprete, un comentarista mucho más fiel a la letra de Aristóteles, pero menos original, ciertamente, que Avicena. Bueno, la metafísica tal como la concibe Avicena, dice Grondin, pretende ser ante todo una explicación racional del conjunto de lo real. Es como se viene diciendo desde el principio, un sistema de metafísica que pretende dar cuenta de todo lo real. Lo más original de toda la obra de Avicena está constituido por sus reflexiones sobre el objeto de la metafísica. Es sobre todo por esto que ha pasado a la historia Avicena, a la historia de la metafísica, y que ha marcado la recepción de la metafísica de Aristóteles en la Edad Media. A partir de su lectura se empieza a leer la metafísica de Aristóteles de una manera completamente nueva que nos llega hasta hoy. Vamos a ver un poquito la nota 38, que nos dice: en la metafísica de Avicena, los filósofos medievales han visto su modelo para abordar sistemáticamente la cuestión sobre cuál pueda ser el objeto de esta ciencia. Veamos en qué consisten estas reflexiones originales sobre el objeto de la metafísica, que realmente eran muy novedosas para la época. Dice Avicena: es evidente que toda ciencia posee un objeto propio. Una de dos: o este objeto proviene de nuestra acción, de nuestra praxis, o existe independientemente de nosotros.
En el primer caso, si depende de lo que hacemos nosotros, estamos ante una ciencia práctica. En el segundo, si es simplemente un objeto con el que nos encontramos, existe por sí mismo, estamos ante una ciencia teórica o especulativa. Avicena reconocía tres ciencias prácticas: la ciencia de la administración de la ciudad, la de la economía, recordemos que economía remite a oikos, a hogar, a casa, a unidad doméstica, y la del gobierno de sí mismo. Y tres ciencias especulativas: la ciencia física o inferior, le llamaba él, la ciencia matemática o intermedia, y por último, la ciencia de lo que está más allá de la naturaleza, la ciencia superior. Esta división tripartita de estas tres ciencias especulativas aparece ya en el libro Épsilon de la metafísica de Aristóteles. Él simplemente la recoge de ahí. Y esta última ciencia, esta ciencia superior de lo que está más allá de la naturaleza, claramente se está refiriendo a la metafísica, que, como sabemos ya, Avicena denominaba ciencia divina en árabe, o filosofía primera, como Aristóteles. Pero entonces, ¿en qué consiste exactamente esta ciencia de lo que está más allá de la naturaleza? Bueno, podríamos pensar espontáneamente, y sobre todo si nos dejamos seducir o influenciar por la fórmula ciencia divina, que el objeto es Dios, que el objeto de esta ciencia es Dios. Pero no es así, responde Avicena, porque el objeto de toda ciencia es algo cuya existencia ya es admitida por esa ciencia. El objeto de una ciencia, y esto lo toma de los analíticos segundos de Aristóteles, a esta idea. Leo la cita 39. La idea según la cual el objeto propio de una ciencia debe estar ya previamente admitido se encuentra en los analíticos segundos de Aristóteles. Es decir, toda ciencia presupone la existencia de un objeto, y por lo tanto no puede dedicarse a demostrar la existencia de ese objeto. Bueno, Dios va a decir que no es un objeto que se pueda presuponer, sino que la metafísica habrá de demostrar, la ciencia divina habrá de demostrar. Entonces, el objeto que constituye el punto de partida de esta ciencia divina o metafísica no puede ser Dios, porque Dios no es un objeto que con el que ya se pueda contar, como dado, que ya se pueda admitir su existencia. Entonces, y ninguna otra ciencia lo puede considerar como dado, ni la física ni las ciencias prácticas. Dios es un objeto a demostrar. Por consiguiente, aunque será necesario plantearse la cuestión de Dios en esta ciencia, no puede admitirse, por lo dicho, que Dios constituya su objeto propio y distintivo. Entonces, ¿cuál es? Bueno, otra posibilidad de objeto de la ciencia divina podrían ser las causas primeras, pero pasa un poco lo mismo que con Dios. No se pueden admitir como ya dadas, deberán demostrarse esas causas primeras. La solución de Avicena entonces va a consistir en decir que el objeto propio de la metafísica será el ser en cuanto ser, esta fórmula que aparece ya en el libro cuarto de la metafísica de Aristóteles, que él lo interpreta, es el primero en interpretarlo decididamente como el ser que es común a todas las cosas que son, la interpretación ontológica de esta fórmula. Ontológica en el sentido que se refiere al ser en el sentido más amplio, aquello que comparten todas las cosas que son, es decir, todos los entes. Recordemos que todos los comentaristas antiguos de Aristóteles y la Edad Media que lo llegó a conocer hasta Avicena, interpretaba el ser en cuanto a ser como el ser supremo, el ser pleno, algo parecido a estas características que tenían las ideas platónicas, ¿no? La plenitud del ser, el ser en cuanto a ser sería la plenitud del ser. Así lo interpretaba también Agustín, como podemos recordar, que lo relacionaba con el Éxodo 3.14, yo soy el que soy, etcétera, etcétera. Bueno, entonces Avicena es el primer pensador de historia y metafísica que impone esta solución del objeto de la metafísica, el ser en el sentido más amplio, el ser que es común a todo lo que es, a todos los entes, todas las cosas que son. Y llega a esta fórmula comparando
a ver si no estoy dejándome ninguna cita importante. Bueno, aquí esta nota 41 resalta esto que acabamos de decir. Avicena es también el primer autor para quien el ser en cuanto ser no designa el ser supremo, teológico, sino el ser en toda su amplitud ontológica, en toda su generalidad ontológica. Y llega a esta solución, Avicena, comparando el tema de la metafísica, que llama ciencia divina, con el de las demás ciencias especulativas. Cae de su peso que la metafísica no estudia los objetos en cuanto son seres, simplemente seres, o sustancias, sino en cuanto están sometidos al movimiento y al reposo. Y lo mismo las matemáticas se interesan por la medida y el número, es decir, por el ser cuyo accidente es matemático, un ser determinado, no el ser en general. En estas dos ciencias, matemática y física, el ser se estudia en función de una cierta limitación, de una cierta determinación, en cuanto depende de la materia, en el caso de la física, del número o de la medida, en el caso de la matemática o de las matemáticas. En ambos casos el ser se presupone, fíjense aquí el tema de los supuestos, pero no se lo estudia por sí mismo. Este ser entonces, el ser mismo, será objeto de la metafísica. La metafísica estudia entonces todo lo que tiene relación con este ser en el sentido más amplio y por lo tanto sin ningún tipo de determinación particular. Por lo tanto estudia también las categorías, que son las especies de ser, en el sentido más amplio también. La sustancia, la cantidad, la cualidad, etcétera, que se refieren al ser en general. Pero la categoría más amplia de todas es justamente el ser en general, el ser en el sentido más amplio, que sería el sentido de existencia, ¿no? Simplemente ser, el acto de ser, lo que llamará Tomás de Aquino, acto de ser, que es la existencia, simplemente, por oposición a la esencia, a la esencia de ser algo determinado. La existencia se refiere al ser en general, y la existencia y la esencia es el ser algo, el to de ti, ¿no? De Aristóteles, la quididad, la esencia. Esto lo vamos a ver en un segundo, cómo se refuerza la comprensión de esta distinción. Entonces, acá pongo al margen, adelantando un poco lo que voy a leer después. Para Avicena entonces la metafísica sería igual a ontología, aunque él no utilice ninguna de estas dos términos, o sea, la ciencia del ser en cuanto simplemente ser, que es lo mismo que existir, aquello que es común a todas las cosas que son, es decir, que existen. Aquí leo a Grondin: el tema por excelencia de la metafísica se puede establecer así, o estabilizar, si nos referimos al término stabilire, que es común tanto al latín como al italiano, con este objeto. El objeto de la metafísica, por definición, va a ser el ser en cuanto a ser, entendido como lo que es común a todas las cosas que son, es decir, que existen, en este sentido. Y en un pasaje que también se va a hacer muy célebre porque lo van a retomar Tomás de Aquino, Duns Scotus y Heidegger, Avicena dirá que este ser, la existencia, es lo primero que se imprime en el entendimiento. Y en realidad está claro que así como para Plotino todo presuponía el uno, el ser uno, bueno, Avicena con un poquito más de rigor quizá desde nuestro punto de vista, va a decir que todo el tratamiento de algo supone que existe primero, que existe, que es. Bien, nota 45, tal como lo expresa Avicena, esta fórmula, este pasaje tan famoso, consiste en esto: diremos pues que la cosa, el ser y lo necesario son tales que son lo primero que se imprime en el alma. Todavía nos falta ver qué entiende por cosa y por necesario, por eso no nos quedemos varados en esa cita. Bueno, el ser designa aquí una intención o una disposición de nuestra mente, dice Grondin, que tiende a afirmar la existencia de alguna cosa. Contempla la cosa no en cuanto es esto o aquello, una esencia, una actividad,
sino en cuanto existente. Y entonces Avicena va a ser el primero en distinguir expresamente entre la esencia o el ser algo de los entes y su existencia, su simplemente ser, el ser a secas. Y a este simplemente ser también le llamará la cosa, el ser una cosa, simplemente. Avicena es entonces el gran responsable de esta distinción, que va a ser un clásico desde entonces, empezando por la Edad Media, en el siglo XIII, con Alberto Magno, con Tomás de Aquino, etc. Y Avicena da un giro famoso a esta distinción también, sosteniendo que la existencia puede ser considerada como un accidente de la esencia, o algo, fíjense, comparemos esto un poco con Anselmo. Esto Anselmo no lo tuvo en cuenta de ninguna manera. Si la existencia puede ser considerada como un accidente de la esencia, con la simple esencia no podemos hablar de existencia, aunque, como vamos a ver, el caso de la esencia divina es muy particular también para Avicena, y esto lo aproxima mucho a Anselmo. La existencia puede ser considerada entonces como un accidente de la esencia, o algo que adviene a la esencia cuando es puesta como existente o como ser, es decir, cuando se realiza, ¿no? Podríamos decir en otra terminología. Este es el concepto de ser, de existencia, que constituirá el objeto por excelencia de la metafísica. Y acá yo pongo al margen: una esencia puede ser o existir o no, porque el existir no siempre está implícito en la esencia. En realidad, con Kant podríamos decir que el existir no está nunca implícito en la esencia, pero acá yo pongo a propósito: no siempre está implícito en la esencia, porque, como vamos a ver, para Avicena, el ser sí que está implícito en la esencia divina, en la esencia del ser necesario, que ahora vamos a ver a qué se refiere inmediatamente en lo que sigue. Una vez que definimos entonces el objeto de la metafísica como el ser en cuanto a ser, la existencia como algo como lo más general que comparten todos los entes, ¿cómo continuamos el análisis? Y Avicena privilegia, también inspirado en Aristóteles, la consideración de lo que es necesario por oposición a lo contingente. Es decir, lo que es de sí o sí, por oposición a aquello que puede ser o puede no ser, o podría no haber sido, ¿no? Lo contingente. Según Avicena, lo necesario significa una afirmación firme, segura, cierta de la existencia. Es decir, una existencia, concebir la existencia como algo inevitable, necesario, ineludible, inexorable. Y aquí sigue una vez más la enseñanza de los analíticos segundos de Aristóteles, para decir que lo necesario es lo más digno de ser pensado. Recordemos que para Aristóteles, bueno, solo hay conocimiento de lo universal y de lo necesario de alguna manera también. O, mejor dicho, solo hay conocimiento de lo universal, y dentro de lo universal el conocimiento de lo necesario es el más preciado. Ese privilegio de la existencia necesaria lo llevará a afirmar a Dios como un ens necessarium, como un ente necesario, y como el único ente verdaderamente necesario. Esta noción será la piedra angular de la primera prueba propiamente aviceniana de la existencia de Dios, que se parece bastante a la de Anselmo, en el sentido de que, como vamos a ver, en este caso, y solo en este caso del ente necesario, se trata de un ente necesario porque su esencia implica la existencia. Al ser necesario, existe necesariamente, y por lo tanto por su esencia ya existe. O su esencia se confunde con su existencia, como se va a decir después, o la existencia está implicada en la esencia.
En la explicación, en el desarrollo de Avicena, él dice, podemos distinguir entre ser necesario y ser posible o contingente. El ser necesario es aquel que carece de causa, mientras que el ser posible tiene una causa. Aquí la distinción entre esencia y existencia desempeña un papel determinante, mientras que el ser necesario posee en sí mismo el principio o la causa de su existencia, o sea, es por sí, AC en latín. El ser posible no es el mismo causa de su existencia. Para el ser posible, la existencia es un accidente que se añade a la esencia. El ser posible tiene efectivamente necesidad de algo que lo haga existir en acto, y este algo no puede ser sino el ser necesario. Todo lo que es posible tiene necesidad de un agente para pasar a acto, es decir, de una causa que lo haga existir y lo mantenga en la existencia. Este ser, que es la causa, será a su vez un ser necesario o posible, pero, como todo aristotelismo, no podemos remitirnos a una serie infinita y, en última instancia, siempre tenemos que tener a una causa última, que deberá ser en este caso sí o sí un ser necesario. Aquí en el margen yo escribo: en el ser necesario existencia y esencia son lo mismo. Su esencia no solo implica la existencia necesaria, sino que se confunde con ella, que es lo que escribe aquí a continuación Grondin. Por lo tanto, para que esta serie de lo causado no se remonte hasta el infinito, ha de existir necesariamente un ser necesario del cual reciben su ser todas las cosas que son. Y bueno, y para Avicena va a ser lo mismo, entonces, en este ser necesario, ser y esencia. Fíjense que aquí tenemos un... Bueno, no me adelanto a lo que vamos a decir a continuación. Veamos la nota 50. No hay pues otra actividad, otra esencia para lo necesariamente existente que el hecho de que es necesariamente existente. Y esto es el ser. Es decir, Avicena va a ser el primero en plantear este principio supremo como un ser necesario, como una existencia necesaria. Y lo único que se puede decir sobre Dios es que es necesariamente. Bueno, este argumento de Avicena, como va de suyo, lo obliga a admitir la eternidad del mundo. ¿Y cómo concibe la eternidad del mundo? Lo cual ya de por sí representa una herejía para la religión islámica, porque la religión islámica también es creacionista. Bueno, va a concebir la eternidad del mundo y su creación eterna, como eterna, a partir del modelo neoplatónico, a partir de una emanación, a partir del ser necesario. Y esta creación, entre comillas, es una creación eterna que no implica un comienzo en el tiempo, sino más bien una dependencia ontológica, al igual que en el neoplatonismo en general, ¿no? Hay una dependencia ontológica del primer principio, pero que no implica esa emanación, una creación en el tiempo, un primer momento en el tiempo. Para Avicena, si se quiere admitir una causalidad estrictamente necesaria, hay que admitir una causa que exista al mismo tiempo que aquello que ella causa y cuya causa necesaria es. La idea de creación, explica Avicena, no quiere decir que la existencia procedería de una decisión anterior en el tiempo, es decir, de un primer momento, de un primer principio entendido en términos cronológicos. Porque esa decisión divina en primer lugar tendría la desgracia de introducir un elemento de multiplicidad en Dios, que ya sabemos que es puro ser necesario. Y además tendríamos que admitir otras dos cosas que aquí argumenta Avicena que son imposibles. Admitir que Dios podría tener el poder de crear antes de crear la criatura, y entonces habría habido un tiempo en el que Dios existía pero no existía lo creado. Entonces pondríamos así a Dios antes, cronológicamente antes de la creación del mundo. Y por otra parte deberíamos admitir algo
una causa más poderosa que Dios mismo, que lo habría determinado a, en un determinado momento, pasar de la impotencia a la potencia, es decir, decidirlo a Dios a crear el mundo. ¿Qué puede haber sido esa causa más potente, valga la redundancia, que el Dios Todopoderoso? Bueno, es algo inadmisible. Entonces, no queda otra solución lógica que admitir la eternidad del mundo y esta dependencia ontológica permanente, eterna, de todo lo creado, con respecto al Creador que crea en todo momento, ¿no? El ser necesario es el elemento creador de la totalidad de lo existente en todo momento, eternamente, no a partir de una determinada decisión o una determinada impulso, ¿no? Un determinado impulso. Entonces, Avicena concluye que Dios no puede haber precedido al mundo con anterioridad temporal, es decir, en términos cronológicos. La creación hay que entenderla más bien a la manera de una emanación de los seres a partir de su inteligencia, dando por supuesto que Dios no puede ser sino una inteligencia pura. Aquí vemos al mismo tiempo, en primer lugar, una influencia aristotélica muy fuerte. El primer motor, recuerden, era puro pensamiento de sí mismo, inteligencia que se piensa a sí misma y a través de ella, pero en un mismo acto piensa la esencia de todas las cosas existentes. Al mismo tiempo, ojo aquí, no nos confundamos, venimos de decir que Dios es puro ser necesario. Bueno, la inteligencia divina va a ser en realidad la primera emanación, es decir, la segunda hipóstasis en términos neoplatónicos. Dios como inteligencia pura de esencias universales, de la que emanan dependen los entes particulares, como de alguna manera en Platón mismo y en Plotino, ¿no? Las ideas platónicas son ideas universales de las que dependen los entes particulares, las cosas sensibles, las cosas creadas, o dependientes ontológicamente, para decirlo en términos más rigurosos. Bueno, Avicena insiste en decir que Dios no conoce las cosas más que de un modo universal, a partir de su esencia. Esto tiene mucho que ver con Aristóteles también, es decir, si el primer motor de Aristóteles es pensamiento de sí mismo. Bueno, aquí se añade que esto también está de alguna manera en Plotino. Las cosas, tal como las conoce esta inteligencia divina, son las esencias universales, las esencias, ¿no? Que son siempre universales, lo sabemos por Husserl también a eso. Entonces no habría conocimiento de lo particular. De alguna manera esto, repito, esto también se da en Plotino, para quien la inteligencia, esta con mayúsculas, equivale un poco al mundo de las ideas platónico, subjetivizado, personificado, hipostasiado como un sujeto. Su conocimiento, en efecto, no puede depender de cosas particulares, porque Dios sería entonces afectado por lo existente fuera de él, lo cual introduciría elementos de pasividad. Fíjense, si algo influyera sobre Dios, lo haría pasivo, no lo haría puro acto, puro agente creador. Entonces no puede admitirse algo semejante. Y lo que pienso ahora en las cosas que refluyen hacia Dios, en el neoplatonismo, ese reflujo nunca puede ser concebido como una reacción, como un actuar sobre el uno o sobre el principio supremo, volviéndolo de esa manera pasivo. Eso no debe ser pensado de esa manera. No es una reacción, sino un reflujo en cuanto a volver también sumisamente, pasivamente, ¿no? Como es principio del ser, entonces Dios solo piensa las esencias de las que es principio y que solo conoce de un modo universal. Esto será motivo de debate y de polémicas en la Edad Media, que Dios no pueda ocuparse de sus criaturas de manera directa. Esto ya sabemos que para el Dios judío-cristiano es una herejía también. Avicena entonces quiere descartar
del primer principio necesario, que es uno, toda idea de multiplicidad. Entonces, bueno, resumamos un poco esto. Apela a la doctrina neoplatónica de las hipóstasis, como se dice aquí abajo, y entonces el primer principio necesario será la primera hipóstasis, la inteligencia será, o primera inteligencia será la segunda hipóstasis, o primera emanación del uno, es decir, del principio necesario, del ser necesario. Luego habrá otras inteligencias, como de alguna manera en la metafísica de Aristóteles, en el libro 12, no hay un solo motor, no habría un solo motor inmóvil, sino tantos como esferas celestes, etcétera, etcétera. Entonces habría una primera inteligencia y otras inteligencias creadas, emanadas de ella, que darían cuenta de estos movimientos eternos de los astros. Como resumen de todo lo que se dijo sobre Avicena y de las grandes aportaciones suyas a la historia de la metafísica occidental, aquí plantea Grondin la estabilización, el establecimiento o la estabilización del objeto de la metafísica, el ser en cuanto ser, en el sentido en que como existencia, como lo venimos desarrollando. 2. La tesis según la cual el ser es la primera determinación que se impone a nuestra inteligencia, el ser puro, el ser como existencia. 3. La distinción entre esencia y existencia, o ser a secas, que los griegos, bueno, acá dice harto desconocida para los griegos. En realidad el mismo Grondin admite que Aristóteles la conocía, pero no la desarrolló y no la mencionó en sus diversas acepciones del ser mencionadas en el libro Delta de la metafísica, por ejemplo, que es donde más se explaya sobre las diversas acepciones del ser. Y en cuarto lugar, la afirmación de Dios como un ser necesario en quien, en último lugar, el cuarto, la afirmación de Dios como un ser necesario en quien ser y esencia están necesariamente unidos. Por último, 5, la idea de que el mundo de las esencias procede de Dios, que se piensa a sí mismo, pero que no conoce a los seres particulares, es decir, no se ocupa y no se preocupa de los seres particulares, de su criatura, de sus criaturas. Bien, pasemos brevemente a considerar a Averroes, a quien Grondin le dedica un espacio mucho menor, podríamos decir que merecidamente. Si Avicena fue ante todo un médico, Averroes fue ante todo un jurista, y se opuso, a manera de abogado del diablo, a diversas cuestiones de la metafísica de Avicena. Impugnó que el objeto de la metafísica sea el que plantea Avicena, sino que más bien vuelve a la interpretación peripatética tradicional, que veía en el objeto de la metafísica en las sustancias separadas o inmateriales, separadas de la materia o inmateriales, inmóviles, como objeto, repito, de la ciencia divina, a quien que también la llamaba así a la metafísica Averroes, primera filosofía, o filosofía primera, o ciencia divina. Y fíjense qué curioso, así como Avicena había dicho, basándose en los analíticos segundos, que una ciencia solamente puede partir de presuponer la existencia de su objeto, no puede no partir de un objeto que admita como ya existente. Bueno, Averroes, basándose en la misma autoridad aristotélica de los analíticos segundos, va a decir que en realidad sí, el objeto de Dios es, el objeto de la metafísica, de la ciencia divina, es Dios y todas las sustancias inmateriales, porque esta existencia de Dios y de las sustancias inmóviles viene ya demostrada por la física, cosa que Avicena descartaba, pero que él reafirma, basándose que en el último libro de la física aristotélica se demuestra la existencia de un motor inmóvil. Entonces, de esta manera, Averroes va a querer corregir a Avicena en este punto, y ciertamente va a ser mucho más fiel a la letra de los escritos metafísicos aristotélicos.
el objeto de la metafísica sí puede ser y es Dios y las demás sustancias inmateriales, porque su existencia está ya demostrada o es ya demostrada por la física, que a partir del movimiento infiere la existencia de un primer motor inmóvil. Únicamente en la naturaleza, y más en particular en el movimiento eterno de traslación de las esferas celestes, se reconoce la huella de un ser superior cuya consideración corresponde propiamente a una ciencia más noble, la metafísica, que él le llamaba ciencia divina. Pero, y aquí hay sí una coincidencia con Avicena, también Averroes concibe que la creación del mundo se efectúa desde toda una eternidad, porque en caso contrario debería admitirse un tiempo en que Dios no habría sido creador, habría estado solito esperando quién sabe qué a empezar a crear, así como una causa superior a él que lo hubiera obligado o inducido a actuar en un determinado momento. ¿Por qué en un determinado momento y no en otro? Contundentes las refutaciones del creacionismo de los filósofos árabes. Esta prueba física que admite Averroes y no Avicena de la existencia de Dios, y que es admitida como la única prueba posible para él, tenía a su favor entonces que se apoyaba en los textos de Aristóteles, del cual Averroes será reconocido durante la Edad Media Latina como el más fiel comentator o el comentador o el comentarista a secas, el comentarista, así como Aristóteles era el filósofo. Pero, para concluir, dice Grondin, el pensamiento de Avicena, posiblemente, seguramente, más original y más sistemático en el plano metafísico, continuó ejerciendo una profunda fascinación, porque se apoyaba en una consideración universal del ser y en la idea de que era esta la consideración del ser que debía conducir a la esencia del primer principio, pensado como ser puro, como ser necesario, en el que ser y esencia son lo mismo. Y esto puede observarse en Tomás de Aquino, que también su manera de considerar el objeto propio de la metafísica va a estar directamente influida por Avicena. Y recién ahora podríamos sacarle el jugo y leer con cierta claridad esta nota 26 que estaba en la página 151, a la que vuelvo ahora. Nota 26 dice entonces: lo que comúnmente Alain de Libérat, su libro sobre la filosofía medieval, y en este caso no, en este caso es un capítulo de otro libro que se llama Génesis y estructura de las metafísicas medievales. Lo que comúnmente se llama metafísica en las historias del pensamiento medieval comienza, hablando con propiedad, con la recepción del corpus peripatético árabe. El corpus peripatético árabe, es decir, el corpus aristotélico filtrado por estos filósofos árabes, donde se incluye la cuestión tan disputada del objeto de la metafísica, el ser en cuanto ser, para Avicena, en cuyo caso incumbe a lo que él mismo llama filosofía primera o ciencia divina, demostrar la existencia de un Dios, no presuponerla sino demostrarla, o la sustancia y los principios de las sustancias, según lo afirma Averroes. Podríamos agregar aquí sobre todo las sustancias inmateriales o separadas de la materia, en cuyo caso, para Averroes, pertenece a la física demostrar la existencia de un Dios que para él está reducido entonces, como en Aristóteles, a la función de primer motor, por oposición al Dios aviceniano, que sería un primer agente del ser en cuanto ser. Este ser necesario como primer agente del ser en cuanto ser. Bien, aquí entonces podemos dar por terminada la presentación del pensamiento de estos dos filósofos musulmanes.